Nuestro experto en nuevas tecnologías, Pablo Berruecos, hoy nos trae un súper mix de noticias tecnológicas, como a él le gusta. Mi Pablo, ¿cómo estás? No es que me guste, bueno, es que hay mucha información que tiene uno que compartir. Pero está padre, ¿no? Porque son notitas rápidas, porque hay temas mucho más extensos, pero que te dicen cómo va avanzando la tecnología. Exactamente. Y la primera nota que tengo es un lanzamiento que seguramente algunos ya vieron, o algunas ya lo vieron. Es de la batería esta casera de Telsa. Ajá. Telsa, Telsa es una compañía actualmente que se dedica a hacer autos eléctricos y que por ende está investigando mucho acerca del almacenamiento de energía, de la energía solar, de evitar un poco el conectarse, o bueno, de utilizar, por ejemplo, combustibles, etcétera. Bueno, entonces decidieron presentar una batería que puedes poner en tu casa. Y es interesante el proceso porque es, por ejemplo, en Estados Unidos es muy barata la energía y no es como negocio. Aquí en México depende mucho. Mencionaban ahorita mi hermana que me decía que en Europa es carísima. Entonces es muy interesante porque tú puedes llegar, ponerla en tu casa. Durante el día, por ejemplo, recibe toda la energía solar, la almacena. Y si se llega a ir la luz, por ejemplo, puedes tener un backup. Por ejemplo, como se ilumina. no break, por así decirlo. No, el no break evita el golpe. Es una batería. Es una batería, ¿no? Como una mini plantita de luz. Exactamente. Entonces, el análisis que se hace, sobre todo en Estados Unidos, que es donde se va a vender y comercializar actualmente, es que para que realmente valga la pena tener uno de estos, van a pasar 8 años y medio de que se pague. Porque se vende, por ejemplo, por kilowatt. Son 10 kilowatts, $3,500, unos 7 kilowatts, $3,000. Entonces, con el costo, en 8 años la pagarías. Pero, por ejemplo, en Hawái, en 3 años pagarías el costo de esta batería. Entonces, actualmente es muy caro todavía, pero es ecológico. Entonces, yo creo que si tienes... esa como cultura ambiental, ecológica. Y si quieres, por ejemplo, no sé, si tienes mucho dinero y te compras varias, porque puedes cubrir, digamos, tu casa y puedes tenerlo completamente cubierto y prender absolutamente todos los dispositivos en tu casa sin ningún problema. Entonces depende del número de baterías que llegues a tener. Entonces, está interesante. Es un inicio para que ya puedas descablearte, por así decirlo, de tu casa. Entonces... dejas de contaminar. En Estados Unidos todavía, por ejemplo, se produce mucha corriente eléctrica a través del carbón. Entonces es muy contaminante y esto ya te permite pues, darle un descansito a la tierra. ¿No? El segundo tema también es muy interesante, sobre todo para los que ya tienen un poco la edad como la mía, más o menos, que todavía teníamos acetatos. Bueno, que los conocimos, que los vimos por ahí, pero ya está regresando. Mi papá tenía una de esas, no la ponía seguido, pero sí tenía un tocadiscos. Un tocadiscos, tienes un poquito de todo y es muy, muy, muy divertido, ¿no? Porque pues hoy en día, ¿dónde consigues un tocadiscos? No, y si lo consigues es vintage totalmente. Es vintage, ¿no? Bueno, hay unos que ya lo pones y automáticamente pasas toda tu música a USB, pero ¿cuál es el pequeño problema, Andrea? Que las agujas, por ejemplo, producen mucho ruido cuando hay polvo, cuando tienen polvo, está sucio, por ejemplo. Entonces, el sonido, el popeo es muy rico, es un sonido muy, muy relajante para mí, que toda la vida escuché con acetato la música. Claro. Pero, ¿cómo funciona? Tú cuando ves un disco, ves que tiene las rayitas. Esas rayitas, cuando te haces un acercamiento, en realidad son canales, que es por donde pasa la aguja. Y tiene recovejos y cosas así que al momento de la aguja pasar, que ahí lo estamos viendo, ahí está magnificado, lo que está en medio es la aguja, va produciendo los sonidos, pero aquí este inventor desarrolló un lector pero de láser. Entonces, ¿qué hace? Ya no suena así. Ya no suenan las imperfecciones, por ejemplo, o cosas que se pudieron ensuciar mucho en algún momento y recupera de una manera casi digital el sonido de un acetato. Entonces, todavía es una investigación muy cara, por ejemplo, el aparato final, que ahorita vamos a escuchar un cachito de cómo se escucha un disco antiguo, pero con la calidad del lector
del láser, Ajá, láser. se nota la diferencia porque ese popeo se desaparece y recupera todos los sonidos que tenías perdidos dentro del disco debido a todas estas imperfecciones. Pero va a seguir leyendo de esos discos de vinil. Claro, ahora va a ser una tornamesa un poquitito más grande, que ya sabes que la miniaturización, etcétera. Este es un ejemplo muy interesante, pero la miniaturización te va a permitir que, bueno, sea del tamaño del disco, que sea más preciso, por ejemplo, la lectura, y que no se rayen tanto. A ver, vamos a escuchar. Sí, ahí viene un cachito. Digo, no se va a notar tanto porque... Pero es interesantísimo, ya no escuchas el... Y lo padre también es que durante toda la presentación ves eso, ¿no? Las bocinas, esas ya no se ven tanto, es un estudio, los aparatos grandotes, digo, también cuando hacías una fiesta en tu casa, entre más grande era el amplificador, y sí, era de tal o tal otra marca, y las bocinas que también sonaban, o sea, qué tan padre podías hacer tu fiesta. Ahorita te venden unas cosas horribles, que se prenden todos los focos y que salen esferas y cosas extrañas, ¿no? Sí. Y el último tema... bueno, y por cierto, ahorita el costo de este aparato es de unos $15,000, o sea, todavía falta un poquito. Todavía no está dentro de mi domingo. Está padre, está muy, muy padre, y cuántos no tenemos una colección enorme de discos. Sí. Y bueno, y el último lo dejé al último porque es el que más me gustó de los temas. Fíjate que hay una empresa que se llama Breaking Brain, que desarrolla aparatos que te permiten leer, por ejemplo, algunas partes de tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como telepatía, no. No, ahorita vas a ver. Bueno, en TED Talks, que es maravilloso y que lo pueden ver en cualquier lugar, en internet, en YouTube y demás, hay unas presentaciones maravillosas. Bueno, que te explica básicamente que el cerebro tiene millones de neuronas que están emitiendo alguna energía para algún movimiento, para hablar, para comunicarnos, etcétera, pero que para hacer todos estos estudios justamente es muy caro. Es tan caro hacer estos estudios, no te lo enseñan en cualquier escuela, deberían de hacerlo, claro, ¿no? Pero estos aparatos nada más en algunas universidades es donde puedes tener grandes computadoras y grandes cosas así. Entonces lo que ellos hacen es hacer una miniatura de esas grandes computadoras y venderlo como un juguete. Un juguete no para que lo compres a tu hijito y lo haga en tu casa. Y tampoco tan barato, aunque sea un juguete. No, pues cuesta $260, $250 más o menos. Ahorita lo vas a ver, es muy chiquito. Pero aquí más que nada lo que van a presentar es cómo funciona. Y eso es lo interesante. Porque al hacerlo tan sencillo, le das posibilidad a muchas escuelas de que, por ejemplo, le expliquen a los niños qué es la neurociencia, por ejemplo, cómo funciona el cerebro, porque hay muchas enfermedades que no se han sabido curar o no hemos tenido la oportunidad porque no hay mucho interés en esta área, ¿no? Cuando el cerebro es uno de los órganos más importantes. Poderosos, claro. Entonces, ves el dispositivo es muy sencillo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Invitan a dos personas, y a una de ellas le ponen unos sensores en el brazo. Ahora, ¿por qué en el brazo? Porque es uno de los nervios más cercanos, digamos, a la piel, que puede detectar este sensor. Okay. Entonces, cuando tú haces un movimiento, ¿no? El dispositivo lo que hace, el juguetito, como yo le llamo, lo que hace es identificar cuál es una de tantas neuronas que detecta ese movimiento y lo empieza a traducir en lo que vamos a ver a continuación. A ver. Vas a ver, entonces le pide, haz movimientos. Incluso tiene un sonido, cada vez que aprietas como si escucharas la sangre a presión, ¿no? Suena, no se alcanza a oír en este caso, pero le está diciendo, ok, vamos a entender cómo tu cerebro lo identifica. Entonces hace el movimiento varias veces y lo que le pide a otra persona es que no mueva su brazo y le va a poner también unos sensores. ¿Todo esto para qué sirve, Andrea? Uno, para conocer que el cerebro de alguna forma emite energía. Nosotros somos energía y transmitimos millones de energías todos los días, las calorías, etcétera, todo eso es lo que se mide. El movimiento lo estamos viendo ahí, cada vez que ella aprieta, ya detecta ese movimiento y va a invitar a otra persona que va a recibir esos movimientos.
sin ordenarlo desde su cerebro. ¿Ves? Ahí ya identificaron cuál es pues la energía que está moviendo su brazo. Ok. Entonces, eso es lo interesante. ¿Para qué sirve? Para muchísimas cosas. Tú, por ejemplo, cuando eres parapléjico, vamos a poner un ejemplo imaginario, ¿no? Eres parapléjico y de repente pues, necesitas mover un músculo que está atrofiado o quizá no tienes mucho movimiento. Podría ser interesante que a través de una orden que da otro cerebro puedas tú mover algún músculo del cuerpo, por ejemplo. Sí, estaría súper Entonces está muy interesante Claro. y yo creo que es un juguete y una marca y una empresa que está haciendo un bien para la educación de la neurociencia en el mundo. Claro, y avanzar en la salud también, ¿no? Claro, puede servir para miles de cosas, muchísimas. Para divertirte incluso, ¿no? O sea, en una fiesta en tu casa, a ver, yo voy a controlar tu brazo y haces toda esta magia, sería muy divertido, pero es interesantísimo. Entonces yo creo que a partir de estas ideas y de estos experimentos uno puede echar a volar la imaginación para crear cosas más interesantes y es lo que hizo este cuate, porque quiero una computadora de 120 millones de dólares cuando la puedo hacer en chiquito y o venderla o distribuirla en todas las escuelas del país para que haya más interés en temas de neurociencia. Perfecto. Excelentes temas. Muy buenas notas las tres. Me gustaron. Tus datos, por favor, mi Zoom Digital TV, zoomdigitaltv.com, onedigital.mx. Ahí aparecieron todos. Y los 1000 de blogs que tienes todos los por allá por la red andando. Ay, sí. Le mandamos saludos a Ana, tu hermana. Mi hermanita. Hoy tenemos visita en el estudio. Ay, sí. Tengo porra y toda la cosa. Mil gracias. Feliz fin de semana. Igual, pásenlo bien y felicidades a todas las madres. Mamás, así es. Muchísimas gracias. Equilibrio Total y Motorola tienen para ti el regalo ideal para mamá. Y es que el nuevo Moto E es el obsequio perfecto, porque sin duda alguna es un equipo que va a rendir igual que ella. ¿Que por qué lo digo? Bueno, pues porque su batería está diseñada para durar todo el día, al igual que mamá. Tiene un potente procesador que le permite navegar en la red, reproducir música, jugar y ver videos en cualquier momento y lugar sin que baje la velocidad del equipo. Si le encanta tomar fotos, entonces lo hará de una manera sencilla y con solo, ¿qué creen? Girar la muñeca de su mano, desde panorámicas hasta selfies. Y lo mejor es que mamá puede personalizar su cel con más colores y carcasas Motorola intercambiables para que sea único como ella. Si quieres ganar un Motorola para este Día de las Madres, manda una selfie en donde aparezca el logo de Efecto Noticias y compártela en Twitter con el hashtag Poder Elegir. Y menciónanos una de las cualidades de este nuevo Moto E. Y dile a tus amigos que le den RT. El lunes 11 de mayo daremos el nombre del ganador. Participa y mucha suerte. Está muy lindo, sí. Es momento de ir a un corte, pero al volver no le cambien porque Alessia Divari, sexóloga, nos dirá cómo cambia nuestra sexualidad con la maternidad. Ya volvemos.